Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy presentando el capítulo 2 del segundo milagro, la creación de la vida. Este capítulo 2 es información y vida. ¿Qué tiene que ver la información con la vida? La vida es un sistema increíble de información. No puede haber información sin inteligencia. La información es sumamente compleja y tiene que estar profundamente diseñada para que se pueda producir. Veamos qué significa, por supuesto, vida e información. Los invito a ver el video y a profundizar sobre el milagro de la vida. Acuérdense que un milagro es la intervención de una persona para que se cambien las leyes naturales y generar un proceso que da mayor gloria a Dios y a los hombres nos beneficia, a los seres humanos nos beneficia, a la creación la beneficia. Entonces, segundo milagro, la creación de la vida, capítulo 2, información y vida. Una de las evidencias más contundentes en apoyo de la cosmovisión de la creación instantánea es la observación diaria de que la información no surge por casualidad y, si se deja sola, el desorden suele resultar pronto. Los arqueólogos normalmente pueden discernir fácilmente si un objeto encontrado en sus excavaciones de investigación de campo fue producido por humanos o por eventos naturales como el viento o la lluvia. El criterio que utilizan para hacer esto es el grado de información que contiene el objeto. La complejidad y la información son evidencia convincente de que alguna agencia inteligente externa, que en el caso de los hallazgos de un arqueólogo era otro ser humano, ha aplicado habilidades de diseño e inteligencia al mundo natural, agregando un nivel más alto de información y orden, además de lo que existe naturalmente en el mundo sin vida, como las rocas. Tanto el reino vegetal como el animal manifiestan una enorme complejidad e información en sus códigos genéticos, pero este orden e información preexiste en el animal o la planta y fue heredado y transmitido a través de la reproducción. Excepto por el mundo viviente y el mundo creado por los humanos, el mundo natural opera de acuerdo con leyes físicas preexistentes y eventos previos, a menos que ocurra un milagro. El mundo viviente, que los científicos recién comienzan a comprender, representa un nivel de complejidad de diseño basado en la información existente en el código genético, que no se encuentra en ningún lugar del mundo no viviente, excepto en el creado por los humanos. De ahí el fundamento de la creencia de que el mundo viviente no puede provenir del mundo no viviente, como declaró el biólogo molecular investigador premio Nobel Cornfield en una entrevista ahora famosa que ocurrió en los años 80. Mientras trabajaba en las complejidades y las partículas definitivamente diminutas en un laboratorio, con frecuencia me he sentido abrumado por un sentido de la sabiduría infinita de Dios. Uno se sorprende bastante de que un mecanismo de tal complejidad pueda funcionar correctamente. El más simple mecanismo hecho por el hombre requiere planificación y creación. ¿Cómo un mecanismo 10 veces más complicado e intrincado puede ser concebido como autoconstruido y autodesarrollado? Está completamente fuera de mí. En otras palabras, la enorme cantidad de información genética que se traduce en la complejidad que es evidente en todas partes del mundo viviente, va mucho más allá de la que se encuentra tanto en el mundo no viviente como en el fabricado por humanos. Los productos producidos por el mundo inerte, como piedras lisas polidas por el agua en movimiento,
nunca podrían producir vida vegetal o animal porque toda la vida se basa en información y las partes producidas por esa información deben ensamblarse de acuerdo con un plan diseñado en un entorno, como en un cierto ecosistema que sustenta la vida. Nunca se ha demostrado en el laboratorio ni en ningún otro lugar que una estructura compleja, como un organismo vivo, pueda formarse por casualidad sin una entrada inteligente. Con el tiempo suficiente, razona la cosmovisión naturalista, cualquier cosa es al menos posible. El problema con este punto de vista es que el grado de información y complejidad requerida para que los organismos vivos puedan vivir es tal que, aparte del diseño inteligente deliberado, por lo que sabemos ahora, sin importar las condiciones, el tiempo por sí solo no lo hará. El evolucionista Stephen Jay Gould afirmó que incluso si la historia evolutiva en la Tierra se repitiera 1.000.000 de veces, duda que algo como el Homo sapiens se vuelva a desarrollar alguna vez. Muchos investigadores han concluido que la probabilidad de que la vida surja por casualidad es tan remota que tenemos que etiquetarla como una imposibilidad. Por ejemplo, Hoyle observa que la probabilidad de sacar 10 bolas blancas o 10 negras de una caja grande llena de bolas que contiene el mismo número de bolas blancas y negras es 5 veces en 1.000.000. Si aumentamos el número a 100 y sacamos el juego de 100 bolas, la probabilidad de sacar 100 bolas negras o 100 blancas en sucesión es ahora tan baja que a todos los efectos prácticos es imposible. Para los evolucionistas, la primera coincidencia dio lugar a una segunda coincidencia, que llevó a una tercera coincidencia, y así sucesivamente, que finalmente llevó a la coincidencia I, que finalmente condujo a la situación actual N. Los evolucionistas ni siquiera han podido postular una primera coincidencia mecanicista. Solo la suposición de que cada paso debe haber tenido una ventaja de supervivencia y solo por este medio podría haber ocurrido la evolución de simple a complejo. Se supone que cada coincidencia I depende de pasos anteriores y tiene una probabilidad dependiente asociada pi. N es el número de coincidencias escalonadas en el proceso evolutivo y el índice de cada coincidencia, 1 hasta n. Pi, la probabilidad dependiente evaluada para la i enésima coincidencia, y P, probabilidad del producto de que todo evolucionó por naturalismo. Se postula que existen innumerables pasos en la secuencia evolutiva, por lo que n es muy grande, es decir, n a la, todos los valores de pi son menores o iguales a 1, y la mayoría de ellos mucho menores que 1. Cuanto mayor es el salto propuesto en el paso i, menor es la probabilidad asociada a pi, igual a 1. Y la propiedad de la serie de productos donde n es muy grande y la mayoría de los términos son significativamente menores que 1, converge rápidamente muy cerca del 0. La conclusión de este cálculo es que la probabilidad de evolución naturalista es esencialmente 0. Sir Fred Hoyle, en 1982, calculó que la probabilidad de que una mezcla aleatoria de aminoácidos produzca un conjunto viable de enzimas sea inferior a 10 a la 40.000. Y la famosa ecuación de banda verde, poco realista y optimista, da la posibilidad de encontrar vida en otro planeta en el orden de solo 1 en 10 a la 30. O sea, prácticamente imposible. Estas probabilidades sostienen que la distribución aleatoria de moléculas nunca podría conducir a las condiciones favorables para el desarrollo espontáneo de la vida. El razonamiento que nos lleva a esta conclusión es que las moléculas vivas contienen una gran cantidad de elementos que deben ensamblarse instantáneamente en un cierto orden para la vida. La probabilidad de que el orden requerido
en una sola molécula de proteína básica surja puramente por casualidad se estima en 10 a la 43. Dado que se requieren miles de moléculas de proteínas complejas para construir una célula simple, la probabilidad mueve los arreglos al azar de estas moléculas fuera del ámbito de la posibilidad. Las proteínas más pequeñas tienen una masa atómica de 100.000 o más unidades de masa atómica, que es igual a 100.000 átomos de hidrógeno. Y este cálculo evalúa solo el orden necesario de las partes, no una disposición funcional, es decir, una que funciona. Incluso si los engranajes de un reloj están dispuestos en el orden correcto, el reloj no funcionará correctamente hasta que los engranajes estén correctamente engranados, espaciados, ajustados, las tolerancias sean correctas y el sistema esté debidamente asegurado. Un problema con la comprensión del concepto vida es que, aunque ahora hemos identificado muchos de los productos químicos que son necesarios, los investigadores aún no conocen todos los factores necesarios para que la vida viva. Además, incluso ensamblar los productos químicos adecuados no produce vida. La disposición adecuada de los aminoácidos para formar moléculas de proteínas es solo un pequeño requisito para la vida. La mayoría de los animales están formados por millones de células, y la célula en sí es mucho más complicada y compleja que la máquina más compleja jamás fabricada por humanos. La famosa ilustración, la probabilidad de que la vida se origine en un accidente, es comparable a la probabilidad del diccionario íntegro resultante de una explosión en una imprenta. Sostiene que la información y los sistemas complejos no pueden surgir por casualidad, sino que solo pueden ser el producto de una inteligencia diseñadora. Los libros tampoco surgen por casualidad, sino que son producto tanto del razonamiento como de la inteligencia, aunque algunos libros pueden hacernos preguntarnos sobre el autor, pero este es otro problema. Incluso Darwin admitió en sus escritos que era extremadamente difícil o imposible concebir que este inmenso y maravilloso universo, incluidos los humanos con nuestra capacidad de mirar hacia atrás y hacia el futuro, fuera el resultado de un azar ciego. Muy bien, con esto quiero terminar el capítulo 2, el capítulo de información y vida. Quiero señalar que es prácticamente imposible que la información se dé de manera espontánea. La información tiene que ser desarrollada por una inteligencia. Una persona que sea inteligente va a desarrollar la información. Esa persona nosotros lo llamamos Dios, que en realidad la llamamos en nuestro catolicismo 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Información precisa mediante códigos que puede ser leída y captada por receptores para producir sustancias diferentes. Por ejemplo, el código del ADN se traduce por el ARN a aminoácidos y estos a proteínas, y estos a su vez para funciones específicas dentro de la célula y del cuerpo humano. Todo perfectamente bien organizado y sin falla, porque si falla pues no sería viable. Muchas gracias. Seguimos con el milagro de la vida.